from Anonymous 41. Internet y las redes sociales llegaron para quedarse, y todo cambió, especialmente en el mundo periodístico y de la comunicación. En muy pocos años, el panorama mediático ha cambiado de forma radical las normas del juego, y ahora la generación Z se informa de forma muy diferente de cómo lo hacen los millennials o los boomers. Sí, porque el denominado Internet 2.0, el de la participación, el de las redes, el que ha propiciado el llamado periodismo ciudadano, ha provocado una crisis sin precedentes en los periódicos, en las radios y en las teles. Una crisis que afecta a todos los mensajes y a los receptores, pero también a los periodistas, a los trabajadores que dependen de la comunicación, que afrontan ahora mismo un futuro difícil y lleno de incógnitas. La nueva situación ha provocado el surgimiento de nuevas figuras, como la de los influencers, y la llegada de nuevos formatos de audio que triunfan entre los más jóvenes y se convierten en los nuevos fenómenos comunicativos de nuestro tiempo. La televisión es un medio en crisis permanente, o eso quieren hacernos creer algunas empresas privadas del sector. Desde los años 80, en España se produjo la liberalización del mercado radioeléctrico, con la aparición primero de las autonómicas, TV3, EITV, Telemadrid o Canal Nou. Y poco más tarde llegaron las televisiones privadas, Antena 3, Telecinco, Canal Plus. Después vendrían 4 y La Sexta. Y bastante después, el aterrizaje de la TDT, la televisión digital terrestre. Y a partir de ahí, la profusión de canales que existen ahora en España. Mucha oferta, aunque temáticamente se emiten muchas horas de programación similar. Desde luego, esta competencia masiva no ha sido buena para el negocio. La televisión es cara y hay que pagarla. Y el que hubiera tanta oferta supuso un revulsivo muy negativo en el panorama audiovisual. Aunque en la Comunidad Valenciana experimentamos una peculiaridad. Canal Nou cerró en 2013, inmersa en todo este contexto de la crisis de los medios. Aunque en este caso fue peor por la mala administración primero, y después por una decisión política del gobierno de la Generalitat que la condenó al silencio. Afortunadamente, poco después los valencianos recuperaron el servicio público, con un nuevo nombre e impulso renovado, Apunt Media. Pero no acaban aquí los problemas. Las plataformas llegaron para añadir aún más incertidumbre en el ecosistema televisivo. Grandes marcas globales como Amazon, Netflix o Disney han entrado con fuerza en la distribución audiovisual. Es raro que en casa, hoy en día, no exista un abono a alguna o varias de estas plataformas. Ahora, el consumo de ficción y documentales se hace de forma masiva, mediante los abonos previo pago, y que, en algunos casos, también empiezan a incorporar la financiación por publicidad. También los periódicos y medios escritos pasan una crisis muy potente. La distribución de la prensa en papel sigue bajando día a día, aunque no ha desaparecido y sigue aguantando, a pesar de que algunos pronosticaron que se acercaba a su fin. Lo cierto es que el modelo de negocio de venta por ejemplar y la financiación mediante anuncios insertados en las páginas es cada vez más reducido y además la tarta hay que repartirla entre muchos. Fue la llegada de Internet la que propició la crisis. Los periódicos y revistas tradicionales se apresuraron a lanzar su versión web, que ahora tienen todos. Pero, ¿quién paga a los periodistas? ¿A los maquetadores? ¿A los diseñadores y desarrolladores? Pues ahí hay otro problema. Los gastos son ahora mayores, con la doble versión en papel y online. Pero los ingresos por venta y publicidad del papel se han reducido, así como las ganancias por la publicidad online son también bajas. Y ojo, han intentado ganar dinero por dos vías, mediante los anuncios y la suscripción online. El periódico que mejor ha conseguido financiarse mediante este segundo sistema es el New York Times. En España, casi todos los diarios tienen doble versión, de pago y gratuita. Pero las cifras indican que casi todo el mundo accede solo a la que es gratis. La gente está dispuesta ahora a pagar sin problema por ver una película o una serie, pero no para acceder a un contenido periodístico escrito. Y con este panorama ya complicado, llega el denominado periodismo ciudadano, es decir, cualquiera con una cámara incluida en un teléfono inteligente y con acceso a Internet, o sea, prácticamente todo el mundo, puede convertirse en periodista. Y la pérdida del buen nombre no llega tan solo a los dueños, a los grandes jefazos de las empresas de medios de comunicación, sino que alcanza también a los profesionales del periodismo. El periodismo ciudadano, primero a través de Facebook y Twitter y otras redes sociales, se convierte en alternativa deslocalizada, independiente. Y surgen los influencers. Esos grandes emisores que consiguen seguidores, interacción e impactos.
en algunos casos mayores que las que consiguen los medios tradicionales en plataformas como TikTok, Twitch, Telegram. Y en un fenómeno que ocurre en España, pero también a nivel universal, determinados discursos utilizan estos medios para difundir los mensajes de odio, racistas, contra la diversidad sexual y de apoyo al fascismo y franquismo. También en el audio se revoluciona todo. La vieja radio cambia y la transmisión online hace que surja un fenómeno que puede tener un recorrido muy grande en el futuro. Los podcasts que recibimos a través de nuestros auriculares tienen unas cifras de implantación envidiables entre los menores de 20 y 30 años. En todo el mundo surgen programas con gran éxito. En España, Jordi Wild, también influencer, tiene uno de los podcasts que más se oyen, en este caso con el añadido del vídeo. También surgen programas originales como La Ruina, que se graba en un teatro en el que asistentes e invitados comparten su anécdota más embarazosa en formato de comedia. O como documental de no ficción, propuestas como la de Dios, Patria Yunque, en el que el periodista Miquel Ramos denuncia las prácticas de una secta religiosa. Esto es todo. Ya veis que el panorama de los medios está revuelto y que cada vez es más difícil ejercer una profesión periodística que asume una fortísima crisis económica, de reputación y de identidad. Y también que no hay que confiar ciegamente en las nuevas redes sociales. Hay que pensarlo muy bien antes de compartir las informaciones. La manipulación acecha detrás de cualquier esquina